cambiamos de tema, ojo con los delincuentes en diciembre. Escuchen este caso. Un hombre denuncia a un millonario hurto luego de pedir un manicure a domicilio. Oriana, usted habló con la víctima. ¿Qué fue lo que pasó? Rafael, muy buenas tardes. Mire, a este hombre presuntamente le suministraron una sustancia en su bebida para poder efectuar el robo y así llevarse en una maleta todo lo que pudieron en esa noche. Pidió un domicilio de manicure y lo robaron. El pasado 15 de diciembre este hombre decidió contactar el servicio por redes sociales. Me causó confianza porque pues en sus publicaciones montaba los estados de uñas y de arreglo. Sin embargo, no contaba con que se convertiría en todo un dolor de cabeza. La cita se programó para las 6 de la tarde, pero no fue hasta las 9:30 que llegó la mujer, como quedó registrado en cámaras de seguridad. Ella se baja pues con una ropa muy formal y con un bolso muy pequeño, que ahí mismo yo le pregunto que los implementos para hacer el manicure y ella me dice que como es un manicure básico el que yo me iba a hacer, pues no necesitaba mucho y todo lo tenía en el bolso. Antes de iniciar, este hombre relata que le ofrece algo de beber mientras se calentaba el agua. Ya al final de la cerveza que yo me estoy tomando, el cuncho, lo último que me tomo, me supo súper feo, o sea, súper mal, me sabía demasiado asqueroso, a lo que yo ya sabía que algo me había metido. Asegura perdió el conocimiento hasta las 6 de la mañana del martes, cuando notó que no tenía en su poder 2 celulares, 5 relojes, 5 millones en efectivo, joyas, las llaves de la moto, lociones y 2 computadores. Todo eso lo mete dentro de una maleta mía. Tras el robo ha recibido llamadas en las que le piden dinero a cambio de recuperar algunas de sus pertenencias. Usted dígame un CAI de policía donde nos podamos ver, dígame en qué localidad se encuentra usted. Miguel hace un llamado para que se haga justicia y poder recuperar sus cuentas y pertenencias, pues son su herramienta de trabajo. Y es que precisamente en estas fiestas decembrinas las autoridades buscan que las personas, que los colombianos no caigamos en la trampa de la extorsión. Es por esto que precisamente las autoridades, el Gaula, el Ejército, están realizando jornadas de prevención que buscan informar precisamente a los comerciantes. Esto fue en el sector de San Victorino, qué hacer si caen o si reciben alguna llamada extorsiva, a dónde denunciar. Aquí más adelante nos entregan toda la información. Invito a la ciudadanía a que si son víctimas de los delitos de extorsión o secuestro, denuncien en nuestra línea 147 de los Gaula Militares. Y recuerde, yo no pago, yo denuncio. Rafael, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, yo quiero que ustedes vean cómo es el panorama a esa hora en el módulo 3 de la terminal del Salitre. Bastante afluencia de pasajeros hacia la zona norte y especialmente hacia la costa del país para pasar estas festividades de diciembre. Y es que se espera que hoy salgan más de 69.700 viajeros desde las 3 terminales de transporte terrestres ubicadas aquí en Bogotá. La terminal del Salitre, es el punto principal desde donde salen todas las rutas municipales hacia diferentes departamentos del país. Pero vamos a preguntarle a los viajeros cómo les ha ido con sus recorridos. Por acá, vecino, bienvenido a City Noticias del fin de semana. ¿Cómo es su nombre? Alfredo. Bueno, ¿hacia dónde se dirige? Hacia Venezuela. Don Alfredo, ¿cómo le ha ido con los tiquetes, los buses? ¿Cómo ha visto todo? Oye, regular, pero no muy bien porque no tienes esperando en la mañana hasta las 3:30, 4 por ahí. ¿Y los tiquetes caros? Sí, tan caro. Bueno, feliz viaje, ya saben, pues es lo normal para esta temporada alta de decembrina, donde muchas familias viajan hacia diferentes destinos del país y el exterior, países vecinos como Venezuela, para compartir con sus familias. Y es que a propósito de eso, también para agilizar el transporte de pasajeros, el gerente de la terminal de transporte anunció que desde el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, se habilitaron nuevas rutas para los viajeros que se dirijan hacia el llano. La terminal sigue creciendo y transformándose como Bogotá. Por eso habilitamos la salida de buses a los llanos orientales desde el sector de Yomasa, en la localidad de Usme. En este nuevo punto habilitamos la expedición de tasa de uso y alcoholimetría para este corredor estratégico. Esta medida facilita el acceso al transporte intermunicipal legal y fortalece el control contra el transporte ilegal.
Cambiamos de tema y les contamos cuáles fueron los 5 pecados más cometidos por los conductores durante este 2025 en Bogotá. ¿De qué se trata? A continuación los detalles. Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán basado en cifras del Ministerio de Transporte reveló un balance preocupante frente a las infracciones de tránsito con mayor incidencia durante este 2025. Evidencian la poca importancia que le dan los conductores de tener sus vehículos en orden y su respectiva documentación, como es la tecnomecánica, como lo es el SOA, como es la licencia de conducir. Y por otro lado, pues también sigue encabezando el tema de exceder los límites de velocidad en Bogotá. Entre las infracciones más recurrentes también se encuentran incumplir el pico y placa, infracciones cometidas por motociclistas como no cumplir con las normas del Código de Tránsito y no acatar las señales o requerimientos de la autoridad. Por ello, los expertos señalaron algunos de los retos que deben asumir las autoridades para el próximo 2026. Diseñar campañas para que los conductores entiendan, acepten, que cambien esa percepción que tienen de que la cámara de fotomulta por exceso de velocidad es un cajero electrónico, sino que realmente en estos sitios se ha logrado reducir la siniestralidad y la mortandad de personas en los accidentes de tránsito. Por lo tanto, se deberá crear campañas de sensibilización para que las personas entiendan la importancia de no exceder los límites de velocidad. Por otro lado, también se deberá trabajar porque la infraestructura y las vías permitan realmente movilizarse a una velocidad de 50 km/h en la ciudad. Las cifras muestran además que los automóviles, camionetas y camperos concentran el 57% de las multas impuestas, mientras que las motocicletas representan el 37% de los conductores sancionados. Siguen las reacciones al anuncio del gobierno de declarar estado de emergencia económica. La decisión tendrá examen en la Corte Constitucional. Lisette, ¿qué dicen los sectores económicos? Rafael, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, para los sectores económicos esta es una medida que no estaría fundamentada luego de que se cayera la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Aseguran que se pueden recaudar los recursos de otras maneras. Ante la negativa del Congreso a la ley de financiamiento para el 2026 y buscando hacer frente a la compleja situación fiscal y presupuestaria, el Gobierno Nacional declarará el estado de emergencia económica para recuperar alrededor de 16 billones de pesos. Vamos a procurar que a través de la emergencia económica y de los decretos reglamentarios de esa emergencia en los cuales se establezcan las medidas tributarias, podamos compensar esos 16 billones que fueron desequilibrados por parte del Congreso de la República. Ante este anuncio, las reacciones no se han hecho esperar. Centros de estudios económicos la han tildado de inconstitucional. Creemos que no existe ninguna justificación, ningún hecho sobreviniente que permita argumentar que la caída de la ley de financiamiento genere una perturbación grave económica para el país, como lo exige el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. De hecho, los 16.3 billones de pesos representan menos del 3% del total del presupuesto. Primero, emisión privada por 23 billones a tasas de 13% en una operación poco transparente que refleja la mala programación fiscal y falta de caja. Segundo, se filtra borrador de emergencia con impuesto al patrimonio empresarial, inexistente en casi todo el mundo, y 5 por 1000, entre otros. Los gremios también salieron al paso y piden a la Corte Constitucional no avalar la medida. Resulta además también profundamente preocupante el hecho de que se vaya a declarar una emergencia económica cuando en realidad no existen causas para declarar una. La emergencia económica se puede declarar cuando existen causas verdaderamente extraordinarias e irresistibles que cambian el panorama económico para el Estado. Nada de esto ha sucedido. En Colombia, a veces las reformas tributarias son aprobadas o las leyes de financiamiento son aprobadas y a veces no. El rechazo del Congreso a una reforma tributaria no constituye un hecho sobreviniente, sino que hace parte del funcionamiento normal del sistema democrático y de los frenos y contrapesos propios de un Estado de Derecho. Perder una votación parlamentaria no habilita el uso de poderes excepcionales ni justifica la concentración transitoria de funciones en el Ejecutivo.
Cabe destacar que la declaratoria de emergencia económica puede salir adelante con la firma de todo el gabinete ministerial y puede estar vigente hasta 30 días, que pueden ser prorrogables y que no superen los 90 días. Llegar a los 100 años no siempre significa perder la memoria. Un estudio hecho en Colombia revela que muchos centenarios conservan su lucidez y autonomía. ¿Qué otros hallazgos arrojó ese informe? Camilo. Mire, Rafael, en total fueron 160 personas evaluadas en esta investigación en Bogotá y otras regiones del país. Y aunque Colombia ocupa el 3% de los centenarios, esta investigación también abrió la puerta para que existan políticas enfocadas en un envejecimiento digno y saludable. Llegar a los 100 años no significa necesariamente perder la memoria y mucho menos la autonomía. Así lo reveló un estudio realizado en Colombia en el que se deja en evidencia que 1/3 de los centenarios en nuestro país conserva su lucidez mental y su independencia funcional. Esto lo evaluamos mediante una novedosa métrica denominada fenotipo cognitivo funcional preservado para identificar a las personas que mantienen la independencia cognitiva y funcional. Dicha investigación evaluó a 160 personas de 100 años o más en regiones como Bogotá, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Sucre y Magdalena, identificando además los principales factores asociados a la demencia como la fragilidad física, el consumo de alcohol y la depresión. Sorprendentemente, los factores de riesgo clásicos para la demencia, tales como el bajo nivel educativo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el antecedente de tabaquismo, no mostraron asociaciones significativas con la demencia en esta cohorte de centenarios. Un buen desempeño físico, así como un adecuado estado nutricional, buena audición y una buena calidad de vida, actúan como factores protectores del deterioro cognitivo. Estos resultados resaltan que las estrategias de prevención de la demencia deben ser reevaluadas y adaptadas en la longevidad extrema, cambiando los modelos universales por enfoques que consideren el contexto específico. Finalmente, Colombia concentra el 3% de los centenarios del mundo. El estudio no solo rompe mitos sobre la vejez extrema, también abre una puerta a nuevas políticas enfocadas en un... Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.